un programón con todo, ¿eh? Te recuerdo, estuvimos charlando mucho del mercado de granos y lo que viene hacia adelante a nivel de empresa agropecuaria con Seba Salvaro, Carlos Pujol, ¿no? Y entender o anticiparnos a los negocios de invernada y también de cría, pensando en lo que viene ocurriendo a través de la seca y los problemas justamente en la ganadería. Después, con Gabriela Marcora, el clima, pero muy profundamente, analizando con toda la base científica, objetiva del Servicio Meteorológico Nacional, la posible llegada y cuándo y la magnitud de este niño que se hace desear tanto. Y ahora nos vamos a meter en otro de los grandes problemas, que es el momento político. Estamos a muy poco tiempo de las PASO, hay que tomar decisiones y, por supuesto, dentro de eso hay diagnóstico. Y yo siempre menciono y lo digo especialmente, que es tener instituciones modernas, activas, respeto a las instituciones y todo. Y bueno, una de las grandes instituciones con las que trabajamos mucho desde su fundación es la Fundación Libertad y Progreso, y su director está acá con nosotros, gran amigo de la casa, Agustín Echevarne, maestro de las ciencias económicas y afines. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Muy bien, un placer charlar contigo, Ricardo, un gustazo. Máster, bueno, a ver, te voy a hacer la primera pregunta. Ustedes como fundación en este momento, y a mí me parece que son think tanks que ayudan mucho, ¿no? A todo aquel que tiene interés, ¿no? En un partido político, en un frente o lo que sea, y toca las puertas de la fundación, ustedes se sientan, le dan apoyo, estudian un poco, suponete, si va Juan Grabois, y el tipo dice, mire muchachos, yo hay cosas que ustedes dicen que a mí me sirven, y toca la puerta y entra en la fundación, ¿ustedes lo apoyan, lo ayudan, apoyan a todos? Totalmente. De hecho, nosotros incluso le hemos enviado trabajos al gobierno actual, ¿no? En su momento por la pandemia, cuando ya en marzo del 2020 hicimos un informe de lo que estaba pasando en todo el mundo, cuáles eran las mejores prácticas que nosotros observábamos, sin ser expertos en salud, pero sí somos bastante buenos en mirar los números. Entonces mirábamos quiénes son los que le están haciendo bien, mirábamos qué es lo que estaban haciendo y le enviamos un informe al gobierno que lamentablemente no lo tomó, porque nosotros proponíamos justamente no cerrar la economía más allá de los primeros 15, 20 días para ajustar un poco todas las clavijas con la cuarentena, pero después había que abrirlo. No funcionaba la cuarentena, ya se sabía. Y lamentablemente nosotros nos encerraron entre 6 y 7 meses. Se sabía que no era necesario hacerlo tampoco, cerrar las escuelas. Y sin embargo acá las cerramos. Hoy, y salió incluso en prensa como el Washington Post y en muchos lugares, que hoy dicen que habían censurado mucho a las personas que estaban analizando el tema desde esta perspectiva, y hoy se sabe que hubo mucha mala praxis. Con lo cual sí, nosotros pues desde ya queremos ayudar a todos. Por supuesto, tenemos más afinidad con los que aman las ideas de la libertad. Bien, y dentro de las ideas de la libertad, ¿no? Porque hay gente que me ha preguntado, ¿viste? Cuando conversamos y todo, que los conoce mucho, Aldo Abraham, a vos, que siempre están con nosotros. ¿Qué opinás vos de las ideas liberales transversalmente? Mirá cómo te voy haciendo la pregunta como en cámara lenta, ¿no? Digamos, si vos ves que en estas elecciones transversalmente la cancha se fue corriendo, si ya todo el mundo hay cosas que digamos, ya no admite, ¿no? Como decir, che, un país dirigista, un país donde pongamos trabas, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué estás observando en estas elecciones? Yo creo que si uno observa los temas de las elecciones, ya te vas a dar cuenta que son los temas que venimos tratando en Libertad y Progreso desde hace 15 años. Pero antes no era lo común. Antes, recordá que nos tenían muchos temas que eran importantes para algunas minorías, pero que no era el tema de todos los días de todos los argentinos. Por ejemplo, te hablaban del tema del aborto, te hablaban del tema de todo el tema del género, la ideología de género y demás, como temas centrales. Y en realidad los temas centrales de los argentinos, de todos los argentinos, inclusive todas las minorías, es la inflación, que nos pega en el bolsillo todos los días, la inseguridad, la economía, los salarios que son bajísimos en términos internacionales. Argentina, que supo tener de los salarios más altos del mundo, hoy estamos en los peores lugares, pero incluso estamos debajo del promedio de América Latina. Es un desastre. Entonces tenemos problemas muy serios, todos los argentinos, y no estaba bueno que nos divertían, me refiero a divertir en el sentido de salir del rumbo, de lo esencial, para entrar en temas que pueden ser importantes, pero no eran los principales de la Argentina. Hoy estamos hablando de los principales, la campaña me refiero, de todos, están hablando de los principales problemas de la Argentina: la inflación, la inseguridad, la falta de empleo formal,
¿no? El exceso del gasto público, lo mal que están los servicios públicos. Si se están hablando de temas que hoy yo me siento mucho más contento. Y ahí, desde ya, hay un corrimiento del eje hacia, te diría, las ideas de la libertad, por supuesto, porque son las ideas del sentido común. Decime, Agustín, a ver, ¿qué gradiente dirías vos que hay entre la Argentina del 2015 que dejó Cristina y que tuvo que agarrar Cambiemos y la que deja Alberto y va a tener que agarrar el otro gobierno, ¿no? A ver, hay una brecha de todo tipo, ¿no? Pero dentro de eso, ¿cómo lo ves? Y cómo eso genera, me parece, el desafío de cambios que van a lo mejor por medidas que no son las conocidas todos los días o la medicina que normalmente uno toma. Mirá, yo creo que claramente la situación es mucho más grave. Y es mucho más grave porque Macri heredó una situación difícil, pero la empeoró. La empeoró porque no encaró, y lo dice él mismo, ¿no? Él hace hoy una autocrítica. No encararon el ajuste del desequilibrio fiscal y por tanto siguió endeudando hasta un punto tal que no consiguió más que nos prestaran plata libremente la gente en los mercados, las personas, y entonces tuvo que acudir al Fondo Monetario. Y después de eso, lo que heredó Fernández, por supuesto, entonces fue más difícil de lo que heredó Macri. Pero Fernández empeoró todo, y empeoró de una manera, de una magnitud mayor a la que empeoró Mauricio Macri. Y además, los problemas se van acumulando. Entonces, hoy tenés una pobreza del 43%, una inflación que estalló, el acumulado de la inflación de Fernández es 543%. Desde que asumió Massa, estaba en el 80% de la inflación, en un año la llevó ahora al 115%, y probablemente terminemos el año en 140%, es decir, se acelera el problema. Mirás el Banco Central y lo han vaciado de una manera espectacular. Macri dejó el Banco Central con reservas, ahora está con reservas negativas, fuertemente negativas, 8.000 millones de dólares. Que hay que ver después cuando ingresen los fondos del Fondo Monetario, pero después tenés que hacer los pagos, o sea que vas a quedar muy, pero muy mal. Mirás la deuda y estamos arriba de 400.000 millones de dólares. Y después tenés problemas que se acumularon, ya no culpa de ningún argentino, sino porque aumentaron las tasas de interés en el mundo. Y, por ejemplo, lo que le pagábamos de tasa de interés al Fondo Monetario, que estaba cerca del 4%, hoy es el 8,05% anual. Pero si tenés una deuda que se acerca al 100% del PBI y tasas de interés del 8%, es impagable. Entonces es impagable sin hacer reformas estructurales muy profundas. Yo creo que a esta altura no hay forma de pagar la deuda si no haces una fuerte reducción del gasto público y además vendés activos. Vendés activos del Estado para cancelar deuda, como se hizo en la década 90, deuda por activos, ¿no? Y como las deudas hoy en Argentina valen 30 y pico de centavos, por cada activo que vendés, en realidad recuperás 3 veces más deuda. Claro. Si reducís 3 veces más deuda. No va a ser así porque va a empezar a subir los precios de la deuda, ¿no? O sea, por eso está subiendo ahora. Valían 20 centavos cuando yo empecé a hablar de estas cosas el año pasado. Hoy estás en 36, 37 centavos y va a seguir hacia arriba si se hacen las cosas bien. Pero ojo, porque si creen que pueden hacer de nuevo gradualismo, o si creen que pueden salir del cepo de a poco, y ese tipo de cuestiones, yo creo que les va a ir mal. Ahora es probable que si les va mal, bueno, tengan que hacer un cambio de ministro de Economía y haya un segundo, como ocurrió en la época de Menem. ¿Te acordás que Cavallo fue el cuarto ministro de Menem? No fue el primero. Claro. Decime, pero ahí Agustín, ¿no? Pensándolo un poco, ¿no? En esto que es el día después. A mí me preocupa el día después, el Excel que va quedando. Me parece, el Excel creo que yo ya lo voy entendiendo más, o sea, lo voy entendiendo. Creo que ustedes, que son los que saben, lo van entendiendo más, porque vos ya vas viendo todo el desastre que hay, vos ya me vas tirando datos. Mirá, te va a quedar 100% de endeudamiento del PBI, te va a quedar a lo mejor la caja, el Banco Central con menos 9.000, 8.000. Uno va viendo todo eso, la inflación, etcétera. Ahora, a mí lo que me queda la duda, y me acuerdo que había una vieja gráfica de Fundación Libertad y Progreso muy buena, que era el monto de todo lo que era el gasto público, ¿no? Entre subsidios energéticos, subsidios a la gente, los planes sociales, las jubilaciones que crecieron. Entonces, claro, cuando yo miro todo eso, digo, todo esto está acá. A ver, ¿qué es lo que saco? Es como si fuera en tu casa. ¿Qué hago? ¿Me tengo que mudar de casa? No la puedo vender, ¿viste? Cuando empezás a encontrar todas esas trabas y por el otro lado generar ingresos.
ahí es donde yo digo, el shock, digamos, ¿es factible un shock sin destruir la maquinaria? ¿Es factible un shock que ocurra como fue en Israel con Simón Pérez, que más o menos a los 6, 7 meses la gente percibió que va bien? ¿O este shock que de repente puede destruir todo de un saque? ¿Hay algo intermedio en medio de todo esto como para equilibrarlo? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es necesario, sin duda, hacer un programa económico de shock. Los programas que han sido gradualistas no funcionó ninguno. Los programas de shock en Argentina han funcionado 5 programas. Algunos mejor, otros peor. Y por supuesto depende muchísimo de la credibilidad que genere. Si vos tenés un equipo de gobierno y un presidente con coraje, con convicción, que saben para dónde van, que tienen consistencia, que están bien formados, tienen buenas conexiones internacionales y demás, lo que vas a tener es un shock de confianza. Que eso es lo que necesitas, un shock de confianza. El shock de confianza es lo que te permite que vengan más rápido las inversiones, que digamos que no se produzca una fuga, que si haces una liberación del tipo de cambio, no se te vaya a cualquier parte. Lo lógico sería que no vaya mucho más alto de lo que está, por ejemplo, el dólar libre, el dólar, digamos, el contado con liquidación o demás, ese dólar que uno puede acceder. Claro. Con lo cual, de hecho, el problema de la falta de dólares en Argentina es porque pones un tipo de cambio ridículo. Porque Argentina es un país que exporta, que tiene grandes posibilidades de exportación con el sector agropecuario, con cantidad de cosas, con la minería que se podría multiplicar. Nosotros podríamos tener exportaciones de cobre nada más por 20.000 millones de dólares, simplemente imitando lo que hacen los chilenos. Digo, para mencionar un tema, pero tenés miles de temas que podés estar. Nosotros, por ejemplo, no producimos salmón en el sur por un problema ideológico. El salmón viene de Chile, comemos el salmón chileno, es un absurdo. Podríamos estar perfectamente produciendo salmón en Tierra del Fuego, donde hay que reconvertir toda la provincia, porque no podés seguir subsidiándola de una manera descomunal, al costo de que todos los argentinos pagan los celulares el doble de lo que valen. Eso es un crimen sobre todo para las personas que tienen menores recursos. Porque para ellos un celular, para cualquier persona un celular, hoy es una herramienta fundamental para la educación, para la producción, para las comunicaciones, para todo lo que se te ocurra. ¿Cómo le vas a cobrar el doble de lo que valen? Y las computadoras y demás. Entonces hay muchas cosas para hacer, y si uno observa que el próximo gobierno hace un shock desregulador, ya desde la primera semana de gobierno, y empezás a ver un programa que eliminan 500 leyes que no sirven y empiezan a reemplazarlas por leyes que sí sirvan, hay que eliminar mucho más leyes de las que hay que hacer, ¿sí? Para desregular, para sacar permitir crecer a todo el sector privado. Y si está creciendo el sector privado y tenés una reforma que sea en pro de la exportación y no como el cepo cambiario. El cepo cambiario siempre es contrario a la exportación, ¿sí? Siempre, pues estás dando un dólar barato para importar, pero también es barato para exportar, entonces no te conviene exportar y te conviene en cambio importar. Fíjate que por eso es que tenemos problemas de escasez de dólares, etc. Si ves todo eso, entonces podés también del otro lado hacer la reforma del Estado, donde van a ir pasando, la ley te permite, por ejemplo, eliminar una enorme cantidad de tareas que no tiene que hacer el Estado, que no son funciones del Estado, que no estamos hablando de seguridad, educación, justicia, salud, sino otros temas que se ha metido el Estado que no tiene que meterse. Todo eso se tiene que eliminar de entrada. Y las personas van a quedar en disponibilidad. ¿Qué significa? Que siguen cobrando el sueldo, pero en su casa. Eso te permite, por ejemplo, vaciar 20.000 edificios probablemente, que tenés que poner en el mercado, y que además va a reactivar el sector inmobiliario. Y esas personas que quedan en disponibilidad van a tener un año entero para entrenarse en nuevos puestos de trabajo en el sector privado, donde va a haber una situación donde pueden ganar todos. Puede ganar el empleado, que le van pagando un sueldo y además un extra que le pague el nuevo empleador, o sea que puede tener un doble ingreso, mientras se va entrenando hasta tener un sueldo completo. El empleador puede ir entrenándolo gracias a que no paga un sueldo completo, por ejemplo, al inicio. Digo, un esquema, puede haber muchos esquemas parecidos. Y después le das otros incentivos a las empresas, como por ejemplo que no le cobran las cargas patronales por 2 años sobre esa persona. Entonces fíjate que puede terminar ganando el empleado, que termina ganando un doble ingreso durante un tiempo, en un programa súper generoso, porque además al año lo indemnizás.
Entonces tiene doble ingreso y además indemnización. Ahora, ¿eso no es gasto público? Pues te pregunto, ¿no? Porque, viste, yo vuelvo de nuevo a ese gráfico de ustedes, ¿no? Yo digo, che, pero esto es empleo público, porque vos todo eso lo tenés en las provincias y lo tenés a nivel nacional, o sea que no te vas a poder sacar del cuadro de resultados ese gasto, más en algún momento juntar la guita de un tipo que hace 35 años que está en el Estado y va a tener que pagar las cargas, ¿no? Te aumenta el gasto. No, pero justamente no, te baja el gasto, porque lo que nosotros hacemos es primero lo que estás pagando ya lo estás pagando. Entonces no es que lo pagás doble, sino que lo estás pagando. El ingreso extra lo paga el privado. Sí. Pero vos no lo podés bajar, digamos, no es lo mismo que yo decir, che, mirá, te vas y saco ese gasto. No, pero al año se va, y al año se suprime ese gasto. Y las indemnizaciones las vas a pagar con las ventas de los edificios, y te va a quedar dinero. Entonces vas a tener un esquema donde puedes hacer reestructuración, como haces una reestructuración en una empresa. Vos tenés que decir, bueno, yo tengo que hacer un esquema donde voy a ir bajando el gasto. Además se eliminan subsidios, hay que hacer una reforma previsional, claramente. Yo creo que hoy todos tenemos claro que las mujeres viven más que los hombres, y hablamos permanentemente de la igualdad de género. Entonces, ¿por qué se jubilan 5 años antes? Claro. Entonces se pueden poner esquemas de incentivos para que la gente se vaya jubilando más tarde, y a medida que si trabajás más años, lo que vas a tener de jubilación va a ser un monto mayor. Es decir, poner más justicia entre lo que aportás y lo que recibís. Decime. ¿Sí? Entonces, déjame hacer una cosilla, pues tampoco puede ser razonable que aportes 20 años y no te des nada. Entonces, por eso lo de las moratorias tenía algún sentido, ¿no? Yo no soy 100% negativo en todas las cosas. No, digo, tal vez lo hicieron mal, pero había una cosa que es real. Vos, si te aportaste 20 años, no es que no aportaste nada. Claro. Tal vez no te correspondía el 82% como a todo el mundo, pero algo te correspondía, ¿sí? Entonces, hacer esquemas de reformas donde además hay 146 regímenes diferentes de privilegios en las jubilaciones, que hay que empezar a reordenar todo ese tema. Todo el tema de los excesos que se han provocado, por ejemplo, en las pensiones por invalidez, que pasaron de 110.000 a 1.000.000. Y Macri empezó a reverlos y no pudo hacer nada. Bueno, ahí hay que poner una consultora internacional súper respetada, que analice todo exactamente quién es quién lo merece, quién no lo merece, de una manera totalmente transparente, y también empezar a reducir. Es decir, está lleno de cosas y además contárselo a la gente. Yo creo que hay un tema acá clave que es Vox Populi, Vox Dei, ¿viste? Entonces vos agarrás, si vos le explicás todo esto a la gente y le decís, mire muchachos, ¿ustedes quieren seguir pagándole a este señor que no tiene absolutamente nada, que camina, que anda bárbaro, ¿viste? Ustedes le quieren pagar una pensión a un tipo que no hace y que no quiere la vuelta? Entonces, claro, si vos mostrás todo eso, aunque no den los nombres, pero el que quiera que vaya y lo busque, yo creo que desenmascarás todo eso. Lo mismo que corrupción, lo mismo que contás vos, lo de Tierra del Fuego, esta cosa que vos decís, nos cuesta $1.000 millones. Aerolíneas Argentina, Maxi, vos la querés en la empresa, comprala. Si la vendemos a Máximo, que se haga cargo él y que la pague en cuota. No tengo ningún problema. Mira, si la damos en cuota, que las pague pero que se haga cargo él, que se ocupe de los 6 gremios, de todos los bolonquis que tiene, a ver si él se ocupa en lugar de usar la caja y encajarnos a nosotros los 700 millones que pierde. Tengo una pregunta. Déjame hacerte un comentario de Tierra del Sí, Fuego. dale. Aerolíneas que es importantísimo. Aerolíneas hay que privatizarlo, cerrarla, eso está clarísimo. La gente no sabe que hoy ya prácticamente no hay ningún país desarrollado que tiene una línea de bandera. Son todas privadas. Entonces, en internet hay gente que me dice, no, sí, pero mirá que Italia, que España, no, son todas privadas, que Lufthansa es privada. Es decir, ya no existen más todas esas aerolíneas que eran del Estado, que era una manía que tuvieron los estados en la segunda mitad del siglo pasado. Lo mismo que Tierra del Fuego, lo mismo que la hipótesis de conflicto y territorio. Cuando vos realmente en Tierra del Fuego, yo lo tengo estudiado, no tenés esas empresas, pero podés tener algo que tiene que ver con sus propias ventajas comparativas y competitivas. Agroindustria, como dijiste vos, las salmoneras, el turismo. Se puede bajar maíz y producir carne y exportar de ahí. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. No necesariamente tener un flaco que tira el celular y le pone una estampillita y te lo manda 3.000 kilómetros para arriba. Es clarísimo eso. Totalmente. Y en todo caso que sea un modelo exportador, pero no para exportar a la Argentina. Claro. O sea, para exportar al mundo. Claro. Compitamos con el mundo. El que se quiera quedar, que se quede, pero que pague los mismos impuestos que pago yo acá. Te pregunto esto. En medio de todo este shock,
dos cosas. Hay dos cosas que le afectan especialmente al campo, ¿no? Y acá te pido total objetividad a vos, porque vos le preguntás a un candidato y te dice, no, yo voy a sacar las retenciones, qué sé yo. Incluso el mismo Milei, en la rural, dijo como que no, lo vamos, ¿y se puede sacar? Sí. Por supuesto, esto después tenemos que equilibrarlo en la medida que vamos normalizando el gasto público. Bueno, ok, pero entonces no la vas a sacar mañana, ¿no? Se lo he preguntado también a Diana Mondino. A medida que va llegando el famoso teorema de Baglini y vos te ves más cerca y empezás a mirar el Excel, da la sensación de que hay algunas cosas que es preferible que no me mientan y me digan la realidad, ¿no? Y en eso, viste, el mismo Macri fue bastante piola, porque dijo, yo voy a sacar trigo, voy a sacar maíz, etcétera, voy a dejar nada más que las de soja, y después las tuvo que subir, ¿viste? Entonces, de nada te sirve si no lo podés cumplir. Entonces, te pregunto eso, retenciones, ¿se pueden sacar de entrada algo que te genera 10.000 millones de dólares? Y la otra es, brecha cambiaria, que es lo que más le afecta hoy al campo. Un dólar de 255 y uno real de 550, ¿viste? Eso, si vos lo haces, ¿cuánto puede generar, cuánto podés destruir si no lo haces bien o si haciéndolo bien incluso tiene un efecto dominó terrible? Mira, yo te doy mi impresión, y de hecho si le preguntás a Aldo y a Manuel Solanet en la Fundación, cada uno tiene su propio espíritu, porque también es un tema de Mirá vos, cuánto riesgo te animás a tomar. claro. Yo creo que la suerte ama a los audaces, ¿sí? Entonces, el bajar los impuestos te genera una expansión de la economía, y eso lo sabemos todos. Entonces, el tema es a qué ritmo la va a generar esa expansión. Eso va a depender del grado de confianza que genere lo que estás haciendo. Va a depender del grado de apoyo que tengas en el Congreso, que puedas pasar todas las leyes. Si vos lográs pasar todas las leyes, yo bajaría los impuestos, porque creo que en menos de 12 meses tenés que recuperar lo recaudado, el nivel de recaudación. Entonces yo creo que hay que hacerlo. Y creo que hay que ser muy austero en el gasto público, muy austero en el gasto público. Y no tendría problemas tampoco en hacer lo que hicieron los alemanes. Es decir, en Erhard, por ejemplo, cuando estaba la economía dirigida digamos, por los americanos, entonces él un fin de semana decidió liberar todo, porque no lo dejaban tocar ningún precio sin autorización de los generales, ¿no? Ahora, él dijo, no, yo no toqué ningún precio, simplemente los liberé, y eso sí se lo permitía. Y liberó todo junto. Entonces es como que liberás los subsidios, apostás a una economía de mercado. Yo creo en la economía de mercado. Creo que en Argentina una economía de mercado empieza a crecer al 7% anual. ¿Tendremos un año difícil? Sí, sin duda vamos a tener un año difícil. Pero después Argentina tiene todo para arriba. Los salarios de los argentinos son ridículamente bajos. Son ridículamente bajos. Porque cuando dicen los alquileres están altos, no. Comparar los alquileres en Argentina contra cualquiera de los países vecinos, sin ni que hablar con Europa o Estados Unidos, los alquileres en Argentina no están caros. Lo que están baratos o bajos son los sueldos, son las jubilaciones. Es ridículo el nivel que estamos pagando. Liberemos todo, tengamos una moneda sana, y yo te puedo asegurar que de acá a 10 años los salarios en dólares son mucho más altos y en 20 años son 3 o 4 veces más altos que los actuales, tanto los públicos como los privados. Eso sí, yo creo que hay que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, que los salarios públicos se mantengan 20. Señor director, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa, señor director? Yo lo vivo hablando y me deja el auto sin... Ahí va. Los salarios, ahí acoplalo con los salarios. Seguí que nosotros te empalmamos, no te hagas problema. No, lo que decía es que los salarios son los que están bajos. De ninguna manera puedes decir que digamos, los alquileres están caros o Claro. los alimentos. Los alimentos en Argentina son baratísimos comparados con el mundo. El problema no es ese, el problema es que tenemos salarios ridículamente bajos. ¿Sí? Eso es lo que hay que comprender. Y eso es porque hemos destruido a la Argentina. Entonces, apostemos por la economía de mercado y las cosas van a andar bien. Y bueno, y vamos a tener que transitar un año difícil, eso sin duda. Y el segundo año, bueno, va a ya estar las cosas un poco mejor, pero ya vas a ver que la pendiente es para arriba. Y cuando uno ve que la pendiente es para arriba, todo es más agradable. Vos te bancás las cosas cuando ves que vas mejorando. Si vos ves que va todo para abajo, la desilusión de los chicos es tremenda y te dicen la salida es Ezeiza. Bueno, Ezeiza tiene que ser la puerta de entrada a las inversiones. Claro, exactamente. Te hago la última. Hoy, ¿a quién ves
¿A quién ves, a cuál de los candidatos, ¿no? Te voy a decir Massa por decirte Massa, me parece que tiene una heterodoxia diferente, aunque viene de la UCD, recordemos que fue primer diputado de la provincia de Buenos Aires de la UCD, ¿no? Y vos mencionaste mucho ERAR y economía social de mercado y muchas cosas que vos y yo aprendimos en la época del Sogaray, ¿no? Que era un tipo que todo eso lo tenía claro. Pero digo, bueno, Massa, y voy casi como de izquierda a derecha, ¿no? Rodríguez Larreta, Bullrich, Milei. ¿Quién vos ves hoy, te voy a hacer una pregunta jugada, ¿no? ¿Quién vos ves hoy que tiene, que en sus planes y en su lógica de equipo fluye más efectivamente para que esto ocurra? Y te hago esto porque seguramente Milei es el que tiene el discurso más de escuela austríaca, ¿no? Y más purista. Ahora, una cosa es el purismo, ¿no? Y después salir, ¿viste? Y cometer todos los pecados. Y otra cosa es no tener tanto purismo, pero hacerlo realidad por etapas. ¿Cómo ves eso? No sé si mi pregunta fue clara o confusa. Sí, clarísima. Yo te diría, como necesitas generar un shock de confianza, es evidente que hay una persona que lo tenés que descartar de entrada. Una persona que fue, como decís vos, de la UCD, después fue menemista, dualdista, kirchnerista, antikirchnerista, macrista, vuelve a ser kirchnerista y en cualquier minuto antikirchnerista. Es decir, esa persona no te puede generar credibilidad. Es decir, y que además ahora está actuando y hace un año lo que está haciendo es todo mal. Entonces, ¿qué credibilidad puede generar? Yo creo que ninguna. Okay. Y después tenés un problema, ese por supuesto es Massa. El siguiente te diría que la tiene más complicada es Horacio Rodríguez Larreta, porque él quiere hacer un acuerdo con Massa. O sea, él lo viene diciendo permanentemente, que quiere hacer un acuerdo con el 70% de la clase política, es decir, tal vez descartar, no sé, a Grabois o a los que son más extremos de izquierda, y él descartaría probablemente también a Javier Milei, y haría una cosa que sería un plan de estabilización, pero que no llegue a cambiar nada de fondo. Y yo creo que ese sistema, a mi juicio, también se complica. Y entonces te quedan Patricia y Javier. Y Patricia y Javier, de un modo u otro, yo creo que tienen que estar en sintonía. O sea, yo creo que tienen que trabajar juntos. Por supuesto, la filosofía que yo creo, en la que creo, está mucho más cercana a la de Javier. Claro. O sea, yo pienso muy parecido a lo de Javier Milei. Le reconozco a Patricia el coraje que ha tenido durante mucho tiempo, el coraje que demostró incluso en el gobierno, durante el gobierno de Macri. No era lo mismo lo que hacía Larreta en la ciudad de Buenos Aires con los piquetes que lo que hacía Patricia, por ejemplo, en las rutas nacionales, ¿no? La defensa que hizo en el caso Maldonado por el tema a la gendarmería, como la defendió. Sí, creo que demostró también el coraje cuando se enfrentó a los sindicalistas. Son cosas que son importantes y que van a ser, yo creo, complementarias. Entonces habrá que ver, cada uno va a votar en función de lo que le parezca mejor que lidere esta situación. Pero en el Congreso yo creo que va a ser indispensable algún tipo de acuerdo después de las elecciones entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Y ojalá gran parte de lo que es Cambiemos también se sume a todo este tema, ¿no? Y ojalá incluso Larreta se sume también a apoyar esta transformación enorme que tiene que hacer la Argentina. Ricardo, Argentina cayó 160 posiciones en libertades económicas. Y nosotros tenemos que subir 160 posiciones en libertades económicas en una semana. O si querés en 6 meses. Qué grande, bien, me encantó, me sonreí acá con el señor director porque le apunto una cámara y el tipo, pum, me engancha justo apuntándolo. Maestro, excelente, mirá que hace años que hacemos notas, tal vez porque esta está más cerca, como digo, del teorema de Baclini, ¿viste? Antes podíamos hacer, qué sé yo, imaginar cosas, ahora ya estamos sobre el tema, ya tenemos mucho más data. Ya nos imaginamos cómo hacerlo, ¿no? De repente, cómo imaginar todo esto. Me parece una nota excelente. Podríamos haber estado una hora más charlando de cómo ir haciendo los cambios. Pero ¿sabes qué? Esa la vamos a dejar para después de las PASO, Agustín. Nos vamos a comprometer con la audiencia para contarle ese diagnóstico de parte de tuya a través de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué nos dejan las PASO? ¿Qué se puede ir articulando? ¿Cómo estas cosas empiezan a hacerse más realidad? Yo tengo muchas dudas, ¿no? Vos fuiste hablando mucho de trabajo, somos 47 millones de argentinos, y si no generamos, a mí me da la sensación,
no sé, al principio 600.000, después 1 millón, después 2 millones de trabajo genuino, de emprendedores, de cuentapropistas, de lo que sea, ¿no? Yo quiero transformar cuentapropistas en emprendedores formales. Totalmente. No todo el mundo tiene que ser asalariado, ni todo el mundo tiene que estar pensando que si pone un kiosco tiene bolonques judiciales, tiene que pagar el 66,7% de cargas sociales, etcétera, para un tipo que al final pobre ni siquiera le van a respetar la jubilación a futuro, con lo cual un tipo joven dice, escúchame, yo tengo 50 años más de laburo, ¿para qué me estás pagando todo esto si en el fondo no sirve para nada? Pagarle la obra social y lo que le sirva, nada más, pero en fin. Totalmente. El programa, te digo, tiene que apuntar a crear 4 millones de empleos privados en Claro, 5 años. exactamente. O sea, bien. después veamos los detalles, pero Exacto. la puntería tiene que ir para allá, a crear 5 millones de empleos privados. Sí, señor, me encantó, me encantó. Bueno, queda el compromiso, Agustín, y muchas gracias por este rato, me encantó la nota. Un placer, un gustazo enorme. Agustín Echevarne, economista. A ver, para los que por ahí, pues, todo el mundo lo conoce, para los que no lo conocen, un profesional excelente, trabajaba en el mundo empresario y hace unos años dijo, yo quiero trabajar por el país, ¿no? Y quiero trabajar por el país generando ideas, proponiendo cosas, debatiendo, estudiando, analizando. Él y un grupo de gente que también tenía esas mismas ideas, se juntaron hace unos años, hicieron Libertad y Progreso, y la realidad, me parece fantástico esto, tocá la puerta, llegás ahí y te ayudan porque tienen un montón de gente que colabora, gente que por supuesto aporta para que otros piensen, que es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, es muy fácil decir, habría que, y te está comiendo un asado en el campo, ¿no? Acá hay gente que realmente mete la mano y se impregna en todo esto. Bien. Excelente como venimos, nos vamos al bloque 5. En el bloque 5 lo que hacemos es tratar de analizar un poquito lo que viene hacia adelante, charlarlo y hacer un bloque sentado, así, tranquilo. Nos seguimos viendo acá en Trend Online.